hemos diezmado, hemos hecho todo lo que hemos hecho aquí en la casa del Señor. Gloria a Dios. Estamos contentos porque el Señor va a poner aquí a nuestro siervo que hemos esperado tanto tiempo que va a predicar. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pastor, todo esto es suyo. Está esperando. Él es dominicano, él es de New York, Yankee Boy, él es Floridian, él es italiano, también italiano, a todos le mete. ¿Entiendes? Pero gloria al Señor, que mire, es nuestro pastor. ¿Cuánto aman al pastor? Digo un fuerte aplauso. Aleluya. Pastor, todo es suyo. Dios le bendiga, pueblo. Dios le bendiga. Amén. Quiero aprovechar esta oportunidad para darle gracias al Señor. Después de 13 semanas, puedo estar aquí en el púlpito, trayendo una palabra para el pueblo, lo cual deseaba en mi corazón, pero todo en el tiempo de Dios. Podemos correr, podemos hacer esto, pero Dios es el que manda. Es una bendición para mí, ¿verdad? Estar en medio vuestro. Veo que yo puedo subir solo sin ayuda, ya tengo fuerza. Adiós. Solamente Dios lo puede hacer. Proféticamente hablando, porque muchos siervos del Señor me han hablado. Esto que me pasó, hermano Roberto, fue testigo, me visitó. Y muchos hermanos aquí me vieron la condición, pero Dios me guardó que ningún órgano de mi cuerpo fuera afectado. Y ha estado una recuperación pronta por la misericordia del Señor. Pero quiero aprovechar, darle las gracias al Señor por este lindo pueblo. Ustedes son un pueblo especial, como dice la palabra. Me han apoyado, me han dado palabras de aliento, de esperanza. Ha habido mucha oración por mí. Y eso es lo que realmente me ha sostenido. Por eso que no somos cualquier pueblo, somos el pueblo de Dios. Y aquí estoy, comenzando a pararme en el púlpito. Ya se ha hecho un poquito tarde, son las 9, pero es ok. Ya los muchachos no van a la escuela. Puedo usar un poquito el tiempo. Pero brevemente, solamente después de una palabra de introducción, luego voy a continuar con este estudio, porque ya es tarde. Pero me gozo con el testimonio de la sierva. Dios es bueno. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y aun cuando nosotros le fallamos al Señor, Él es fiel. Él es fiel. Reconocieron que le murieron al guardia y por ahí la sierva puso a orar y clamó a Dios y Dios tuvo misericordia. La Biblia dice que la puerta que Dios abre, el hombre no la puede cerrar. Yo estoy seguro que cuando una vida pasa aquí a Estados Unidos, por la frontera, porque yo he escuchado tantos testimonios poderosos, cómo Dios ha guardado a esa vida que viene en su país, pasan por peligro. Estaba escuchando el otro día el testimonio de mi hermano Ener, que está aquí presente, cómo Dios lo guardó y en qué momento lo puso invisible delante de la misma migración. Eso lo hace Dios. Dios hace cosas extraordinarias. Así que a Dios sea la gloria, ¿ok? Quiero aprovechar rápidamente, darle un saludo a todos los pastores, ya que me mandaban tantos mensajes que estaban locos por verme. Cuba, México y República Dominicana, pues ya me ven aquí. Le mando un saludo en el nombre de Jesús. Y que seguimos adelante, confiando y sirviendo al Señor. Me da gusto ver el hermano de Roberto, su hermano carnal de sangre. Raúl, bienvenido.
Y a todas las visitas que están aquí, el hermano de Ana, todos son bienvenidos. Randy, que vino a estar con nosotros, que es el último día, ya se va para Guatemala. ¿Sabe, hermano Randy, que tiene una casa que tiene las puertas abiertas para ti? Veo que era una persona humilde y se debe usar por Dios y estamos aquí siempre. Creo que terminé ya. Nos vamos a la casa. La hermana dice, no. Hermana Juventina, hermana José, aunque sea a decir amén, hay que llegar a la casa de Dios. Veo que viene el trabajo ahora, el hermano Francisco vino a decir amén también. Pero menos mal que comenzamos tarde a traer la palabra, ¿cierto? Bueno, pónganse de pies. Y vayan conmigo al libro de Eclesiastés. Y vamos a estar leyendo verso 11. Capítulo 3, verso 11. Eclesiastés. Bueno, ya ahorita ahí lo tiene en la pantalla para que no nos pase mucho trabajo. Damos gracias al Señor que mi hermano Eli y Dayani ya están de regreso. Amén. Vemos qué deseo tenían de estar aquí. ¿Todos lo tienen? Amén. La palabra de Dios se lee en el orden trino, Dios Padre, Dios Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Todo está bien en su... Voy a leer una versión un poquito diferente, quizá la que usted tenga, usted tiene Reina Valera. Todo está bien en su momento oportuno. Pero si bien Dios ha plantado la eternidad en el corazón de todo hombre y mujer, el ser humano es incapaz de una plena visión de la obra de Dios de su principio a fin. Padre, te adoramos y te glorificamos. Te doy gracias, Señor, en esta hora que podemos estar delante de tu trono, Señor, por tu amor y misericordia para adorarte, glorificarte, Señor. Te doy gracias, Señor, porque puedo estar aquí parado frente a tu pueblo por tu misericordia. Rogándote, Señor, que esta palabra pueda ser de bendición, edificación al pueblo. Y que tú seas glorificado, Señor. Espíritu Santo, sea tú poniendo palabra en mi boca. Que no sea mi palabra, sino tu palabra, que llegue al corazón de tu pueblo y allí seamos edificados en la misma. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Por los últimos 15 minutos voy a estar aquí trayendo esta palabra. Siempre me llamó la atención este versículo de la Biblia, de que Dios, al crear el ser humano, puso eternidad en él. Y realmente el ser humano siempre ha tenido la incertidumbre. ¿Qué pasa después que muere? ¿A dónde va? Pero la palabra es clara y nos dice dónde vamos, cuál es el fin de cada persona que muere. Y de acuerdo a este texto de Eclesiastés, Dios nos ha creado para ser eterno. Eterno. No eterno aquí en la tierra. Pasar a la eternidad. Y creo una de las cosas que el hombre ha tenido esa inquietud, ese deseo, ¿dónde irá después que muere? Y sabemos que la palabra de Dios revela dos lugares después de la muerte.
Desde el momento que nacemos, comenzamos a existir. Comenzamos a existir. Recuerda esa palabra. Tú no naces, mueres y se acabó todo. No. Porque vamos a entender lo que dice la palabra y no lo que piensa el hombre sobre la eternidad. Porque hay muchos conceptos antibíblicos que se prestan para confundir y decir al hombre o determinar qué va a pasar después de la muerte. Pero solamente la Biblia especifica y aclara y enseña dónde va cada ser humano. Uno de esos lugares vamos a terminar allí. Y no es Dios que lo manda a uno de esos lugares, es usted que lo elige. ¿Cuántos están aquí? Amén. Usted elige dónde va a pasar esa eternidad. Y el hombre en sí se revela ante esta realidad. Se pone incrédulo. Y que como él piensa, así será. Y no es así. Es lo que dice la palabra de Dios, lo que va a suceder cuando están aquí todavía. Amén. Entonces, el hombre nunca deja de existir, siempre existe. Una vez que nace, existe para siempre. Solo que aquí, en el planeta Tierra, somos peregrinos de paso. Pasaremos. La palabra dice que somos como neblina. Pasaremos. Estamos de paso, pero muchos no le quieren dar mente a esto ni pensar en esto y piensan que nunca van a morir. Y al enemigo le gusta que el hombre no tenga conocimiento de la eternidad. El enemigo le gusta eso, que el hombre no conozca su fin. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Y por eso este es un tema importante para cada uno de nosotros. Son temas que la iglesia realmente debe estar enseñando, educando, instruyendo al pueblo. Porque una vez que esté consciente qué es la eternidad, se va a preocupar más por ella. ¿Qué es lo que va a suceder? Como le digo, eso hay dos lugares, pero no es Dios que lo dice. Cada ser humano está hecho con el libre albedrío. Dice que Dios lo hizo eterno al hombre. Dios lo hizo eterno. Y eterno quiere decir que nunca desaparece, que va a existir. Amén, hermano. Amén. Así que aquí esta palabra, por esta razón es importante que nosotros aprendamos lo que dice aquí. No sé si en su Biblia explica el mismo, la manera que lo dice, pero estoy leyendo de la versión, la Biblia al día, que dice, todo está bien en su momento oportuno. Todo está bien en su momento oportuno. Pero si bien Dios ha plantado la eternidad en el corazón de todo hombre y de toda mujer, el ser humano es incapaz de una plena visión de la obra de Dios de principio a fin. El hombre nunca tiene el conocimiento absoluto de lo que es Dios, ni de lo que es el principio ni es el fin. Recuerde eso, que solamente el ser humano es eterno, no los animales. Los animales mueren y dejan de existir. El ser humano es eterno. Y cuando realmente nosotros vemos la importancia de conocer la eternidad, creo que nos preocuparíamos menos por lo material, por lo que perece. Nos preocuparíamos menos y estar enfocados en los eternos. En los eternos. Que no importa cómo tú estás viviendo, qué ha vivido, qué tiene que sufrir, qué tiene que padecer en la tierra. Si eres un hijo de Dios, un día te espera la gloria. Pablo fue bien claro en esto. Él dijo, los sufrimientos
de este mundo no se comparan a la gloria venidera. Porque hay muchos cristianos que viven todo el tiempo con una quejanza en la boca. Todos son quejas, todos son lamentos, todo le es mal, todo le es sin sabor. Pero cuando el cristiano está consciente a dónde va después que muere, nada de lo que padece lo va a hacer, yo diría, bueno, dejar es natural, por darse ganas siempre no, sino que está feliz que llegue ese momento de la eternidad porque se va a reunir con su Salvador Jesucristo. Qué lindo saber eso. ¿Cuántos dan aquí? Amén. Aleluya. Todo lo relacionado a este tema, porque depende de dónde pasaremos la eternidad. ¿Dónde la pasaremos? ¿Usted está seguro? ¿Usted es cristiano? ¿Usted es muy de Dios? Muy hijo de Dios. Si yo le digo, ¿dónde te va a pasar la eternidad? ¿Qué respuesta usted tiene? Yo voy a pasar la eternidad con Jesucristo en el cielo. ¿Porque tú eres bueno? No. ¿Porque tú haces obra buena? No. Porque tú un día entendiste que eres un vil pecador, te arrepentiste y recibiste a Cristo como tu Salvador y Él es tu Señor y Él es el que te lleva al cielo. Así que vamos a enfocarnos menos en los sufrimientos de esta vida porque hay mucho sufrimiento y dolor. Vamos a enfocarnos más en lo eterno. Eso te da esperanza, te da nueva fuerza. Cada vez que tú dices, yo sé que la estoy pasando mal, yo sé que estoy sufriendo en esta tierra, pero un día no muy lejano estaré al otro lado en la eternidad, en un lugar que donde no hay muerte, no hay enfermedad, no hay dolor y no hay llanto. Eso te da nueva fuerza para seguir y sirviendo más a Dios un día, sirviendo más a Dios. ¿Me explico? Por eso es importante conocer esto. El hombre, desde que ha existido, se ha preguntado, ¿qué pasará? ¿Qué hará el hombre? ¿Qué dónde irá después de la muerte? El mismo Job se hizo esa pregunta. Job se preguntó, ¿dónde irá el hombre después que muere? Porque es algo que está en él, es natural que se haga esa pregunta, porque él sabe que él es eterno. Búsquese a Job 14:10 para que usted vea lo que dice ahí. Si el hombre muere, dice Job en esta palabra, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Se hace esta pregunta. Este pensamiento me da esperanza, dice la palabra. De modo que en mi angustia, ansiosamente aguardo la dulce muerte. ¿Sabe? Él tenía una revelación por Dios para hablar de esta manera. Guardo la esperanza de la dulce muerte. Y también él profetizó y dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra me levantará. ¡Wow! Solamente Dios puede revelar eso. Porque es Dios que revela en nuestro espíritu lo que nosotros somos. Cuando el hermano Heriberto estaba hablando, rápido vino un pensamiento porque él habló sobre los diezmos. Y yo dije, pero bueno, y lo explicó muy bien. Y no que quiera hablar de los diezmos, pero dijo algo que hay que ponerle atención. Porque yo escucho cada persona que pasa aquí, ¿qué habla? ¿Qué dice? Pero si puede ver, cuando Dios recibía los diezmos, aún en la vida de Abraham, Él los dio los diezmos.
pero todavía la ley, la palabra de Dios no estaba escrita. ¿Por qué se dio cuenta de los 10 dárselo al Señor? ¿Por qué él vino con la conclusión de diezmar al Señor? Miren, eso lo revela Dios. Ahora, si vamos a la vida de Jacob, él tampoco tenía la ley. Sin embargo, cuando él le dijo, Señor, si tú me bendijeras donde quiera que yo vaya y encontrara esto y me saliera todo, si él dijo, el 10 te daré. De todo lo que tú me dijeras, me bendijeras, el 10 te daré. Entonces, ¿de dónde salía Jacob el 10? Porque Dios revela los principios que él dejó para el hombre. Algo que dijo el hermano Herberto fue, cuando usted nace de nuevo, cuando usted es un hijo de Dios, a usted no le hay que decirle que diezme. Usted automáticamente lo recibe por relación a la palabra. Por eso que aquí no empujamos eso. No hay que empujar. De esa iglesia que él dice en New Jersey, donde él se congregaba, no hablaban del diezmo. Porque el pueblo entero lo hacía por obediencia. Eso es así. Eso es algo que yo me quedó trabajando en mi mente ahí cuando el Señor hablaba esa palabra, porque yo voy pensando, ¿por qué dijo esto? Muchas veces la persona para aquí, el mismo Señor lo ponía a hablar, y ni siquiera la persona era culpa. ¿Usted sabía que el hombre puede profetizar y no sabe lo que dice? Mucha gente cree que sí, pero no todas veces cuando el hombre habla de parte de Dios sabe lo que dice. Lo tira al azar. No hay iluminación, no hay luz, exactamente. Aún el sumo sacerdote Caifás profetizó y ni cuenta se dio. Y él estaba diciendo la verdad. Cuando iban a matar a Jesucristo en la cruz, él dijo, es mejor que muera un hombre, ¿ves?, por el pueblo, y no que el pueblo se pierda. Ahí profetizó. Y no tuvo esa iluminación. Solamente cuando Dios da la iluminación de una profecía, una palabra de ciencia, porque hoy en día le llaman profecía, no, a cualquier cosa. Hay palabras de ciencia y hay palabras por profeta. Hay que saber separar esas palabras. El que tiene don de ciencia puede, un hermano, el Señor me revela esto, así, así, así. No te está profetizando, le está revelando una palabra de ciencia. Amén. Pero es importante conocer la diferencia. Así que vemos que el hombre desde la antigüedad ha tenido esta incertidumbre y se hace esta pregunta que hizo Job. ¿Dónde irá el hombre cuando muere? Usted sabe dónde va, ¿verdad? Ya me dijo. El cielo. Ese es su destino como hijo de Dios, como redimido de Cristo. Dice que ya nosotros tenemos lugares celestiales, que nosotros somos ciudadanos del cielo. Mire cómo lo declara la palabra. Somos ciudadanos del cielo y con Cristo estamos sentados. Mira cómo nos ve Dios en el momento que nos da la vida eterna en Cristo Jesús en el cielo. Por eso que tristemente el cristiano no se da cuenta de su posición y su identidad como hijo de Dios. Cristo en la oración sacerdotal en Juan capítulo 17, él lo dijo cuando estaba orando al Padre: Padre, guárdalo, porque aunque están en este mundo, ya no son del mundo. Esas son cosas hermosas que recibimos de la palabra de Dios. Así que no te afanes mucho, no te preocupes mucho. Procura siempre buscar la presencia de Dios. Tener comunión con Dios día y noche, porque eso es lo que va a durar para siempre. No importa la acumulación de bienes, de dinero, de oro que tú hagas en esta tierra,
yo te garantizo 100% que tú no te vas a llevar ni un centavo. Cuando tu mente tiene una mente de reino, que tú piensas en lo eterno, ¿sabes qué tú haces cuando Dios te bendice? Que bendice a los demás. Porque tú no te vas a llevar nada. Pero hay cristianos que se enfocan tanto en lo terrenal que nunca se sacían el deseo de tener. Sin embargo, la mentalidad de un buen hijo de Dios no es acumular mucho dinero en el banco. Es decirle, Señor, gracias porque me da la oportunidad de bendecir al que no tiene. Esa es la mentalidad eterna. La Biblia es clara. No te afanes tanto. Principalmente en estos últimos tan peligrosos que hay, porque ni siquiera el pueblo de Dios sabe lo que está pasando. Pero muy pronto un estallido va a ocurrir de lo que va a pasar en esta tierra. Para que ustedes lo sepan, es el mundo que se está preparando para una explosión. Y no una explosión del cielo, de la humanidad, un conflicto bélico mundialmente. Porque aunque usted no lo sepa, ocultamente, mire, todo está en la plataforma, está preparado. ¿Sabes? La iglesia no puede estar durmiendo, no puede estar perdiendo tiempo. Debe estar enfocada en su vida con Dios. Agradar a Dios en cada paso de su vida. Que te habla mal de ti, que dice que ¿qué te importa si tú estás agradando a Dios? ¿Qué te importa si tú estás agradando a Dios? Porque un día, como dice la palabra, dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa la palabra de verdad. Qué satisfacción más linda cuando tú dices, yo estoy usando la palabra de Dios de verdad. Yo estoy haciendo lo que Dios me dice que haga. Olvídate del mundo. El mundo tú nunca te va a probar lo que tú haces cuando estás aquí. ¿Dónde irá el hombre cuando muere? ¿Qué hay cuando muere? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hay? Esa es la pregunta. El hombre que no tiene conocimiento de la revelación de Dios se pregunta todo esto. ¿A dónde pasará la eternidad? Son las preguntas normales que se hace una persona que no conoce la palabra de Dios. Y ante esta interrogante el hombre plantea muchas teorías, las cuales no son ciertas. Ojo, que muchas de ellas usted lo ha escuchado, pues son teorías antibíblicas, son especulación de hombre, pero no lo enseña la palabra de Dios. Bueno, ya estoy terminando, pero esta es solamente parte de la introducción de este tema. Yo me hallo que tiene mucha importancia este tema, que debemos hablarle al pueblo para quitarle un poco de peso, de tanto preocuparse, que no tengo esto, que no tengo una casa, que no tengo un carro, que yo soy así, que olvídate, vive un día a la vez. One day at a time. Un día a la vez. Vívelo. Cuando tú vives un día a la vez, vive satisfecho. Porque te aseguro que Dios nunca te va a dejar faltar un pan en el reino. Cada día trae su afán, dice el Señor. Cada día trae su afán. Hay muchos de ustedes que todavía no han llegado el día de mañana, ya están pensando qué pasará mañana. Déjalo al Señor. Puede ser que hoy sea tu último día. Ay, no le estoy diciendo que eso va a pasar para que no me muera nadie. Para que no se me muera nadie. Ay, tengo que dar cuenta porque pasó. Digo que no, hermano.
Cuando vivimos un día a la vez, cuando vivimos sin esos afanes, cada día trae su preocupación y su afán. Imagínate, toda la preocupación de este día y me he hecho la de mañana, serán vivir un día súper pesado, cargado. No, aprenda a vivir gozoso como hijo de Dios. Ríase de los problemas. Ríase de los problemas, mire eso. Cuando tenga dificultades, alabe a Dios. Glorifique a Dios. Y verá que la vida la va a mirar de otro color. Dios le bendiga esta noche.